Buenas tardes. Diana Pozo. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Ángel Bravo. Carlos Quispe. Brian Roballo. Diego Tipán. Inge, buenas tardes, disculpe, Roballo. Tipán. Cristian Vallejo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con el otro paralelo. José Cañar. Michael Chipantiza. Rubén Chuga. Josué Correa. Correa, ok. Álvaro Aro. Presente, Inge. Samantha Landeta. Samantha. Ángel Lema. Buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Molina. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Edison Moreta. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Diego Novoa. Novoa. Diana Oña. Sandra Paucar. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Jimena Quillupangui. Daniel Ramírez. Edison Rogel. Josué Sánchez. Presente, Inge, buenas noches. Ah, Presente, Inge. ahí sí. Kevin Simba. Simba. Me faltó alguien aquí. Marcos Sánchez. Kevin Simba. Lenin Vivar. Presente, Inge. Pablo Vizcaíno. Bueno, este paralelo hoy se ha tomado el feriado, creo. Profe, buenas noches. Perdón, estoy con la conexión Aquí mala. está. Por favor, ¿me puede ayudar con la lista? Rogel. Ya, déme un segundito. Rogel Josué Sánchez. Ya, dígame su nombre. Prado, Prado. de la otra lista, creo soy. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más me falta?
Bueno, entonces ahí queda la lista. Bien, entonces vamos a comenzar la clase. Primero, estuve revisando el deber de la semana 12 y realmente quiero felicitarlos porque pienso que hicieron un buen trabajo, la inmensa mayoría. Me gustó la tarea, me gustó la forma en que la hicieron, me gustó que incluso investigaron sobre la parte de componentes ópticos para WDM. Estuvo muy bien la tarea. Así que les felicito por eso, espero que sigan así. Hay unos casos por ahí que sí les vi que no lo hicieron como se debía porque solamente copiaron tablas y no presentaron cálculos de ningún tipo. Así que mi sugerencia es que la próxima vez presenten todos los cálculos necesarios para llegar a esas tablas, porque no es coger y pegar tablas ahí, de eso no se trata. ¿Okay? Entonces, esa es la única recomendación, pero perdón, la inmensa mayoría realizó un buen trabajo. Bueno. Profe, disculpe, le molesto con la asistencia, recién me conecté, Simba. Simba. Sí, por favor. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, Marco Sánchez, igual. Tuve problemas con el internet. Inge, buenas tardes. Diana Oña también. Marco Sánchez. Inge, buenas tardes. Daniel Ramírez también, por favor. Ramírez. ¿Alguien más? Oña, Inge, buenas tardes. Ya está. ¿Quién más? Gracias. Ramírez, Inge. ¿Ah? Ramírez, Inge, buenas tardes. Ya está Ramírez. Gracias, ¿Alguien Inge. más? Bueno, entonces vamos a la clase de... Bien, vamos a la clase que es completar lo que ya habíamos comenzado a ver en la clase anterior. Déjame ver dónde lo tengo. Aquí. Ok. Claro, mira, todos esos valores deben estar en ese link que creo están. Y sí, que está bien lo que tú estás Bien, en la clase anterior habíamos comenzado a ver, hay unos micrófonos abiertos ahí, por favor. Se lo pueden apagar. Entonces, bien, bueno, vamos a la clase de hoy. Después vamos a hablar al final un poco sobre la semana de refuerzo académico, donde tenemos que después hacer un repaso de todo, pero ya ustedes deben ir preparándose para el examen final. Bien, estamos en la semana 14, la semana que viene todavía tenemos contenido. Después la siguiente ya vamos a tener la semana de refuerzo académico. Recuerden que el examen final involucra toda la materia y todos los contenidos que se van a revisar en ese examen son los que se han dado hasta ahora, los temas más importantes. Capacidad del canal, teorema de Shannon, Nikowitz, los códigos de línea, importantísimos, los varios códigos de línea que ustedes deben haber revisado, que los vamos a hacer en ejercicio aquí también. Vamos a revisar también la parte de modulación digital, PSK, FSK, PSK y QAM. Sobre todo prestarle mucha atención a las modulaciones 8 PSK, 16 PSK, 8 QAM y 16 QAM. Después revisar el tema de PCM, que también iría a la prueba, sumamente importante PCM. Los temas de multiplexación, que vimos TDM, FDM y WDM. Y por último, estos temas que estamos viendo ahora, que son PDH y SDH. Entonces, vamos a
a revisar este tema de SDH para completar lo que ya habíamos visto de PDH. Es bastante lo que tenemos que ver hoy, bien, sumamente importante. Y la próxima clase haremos una revisión de todos los temas importantes de PDH y SDH. Bien, para hacer un repaso de estos temas también. Entonces, vamos a revisar el sistema de transporte jerárquico de transmisión digital síncrona SDH. SDH significa jerarquía digital sincrónica. Recuerden que el PDH era parcialmente sincrónico. Bien, por eso se llama PDH, porque era pseudo sincrónico. Aquí, en cambio, sí se requiere de sincronía, de sincronismo entre el equipo de transmisión y el equipo de recepción. Entonces, ¿qué es SDH? Es un conjunto de protocolos de transmisión de datos. ¿Bien? Una forma de establecer jerarquías de transmisión de datos para llevarlo a estándares que permiten transportar por un mismo medio de transmisión un gran número de canales de información. ¿Ok? SDH fue creado propiamente para transmisión por fibra óptica. ¿Ok? Esa es la gran diferencia con PDH, que normalmente se usaba en transmisiones de telefonía. Esta SDH es un sistema que resultó ser una evolución de PDH. De hecho, se tomaron como base las estructuras de PDH y se evolucionó en un estándar superior para fundamentalmente transmisión por fibra óptica. Entonces, se puede considerar SDH como la revolución de los sistemas de transmisión. Utiliza la fibra óptica como medio de transmisión. Bien, lo que yo le estaba diciendo. En un principio se desarrolló en los Estados Unidos y recibió el nombre de SONET. Cuando ustedes revisen por ahí algunas bibliografías referentes a SDH, se les suele denotar también como SONET. Bien, porque fue inicialmente con el nombre que se estableció el estándar. O también se le conoce como ANSI P1x1. Este estándar está regulado, normalizado por varias organizaciones internacionales, entre ellas la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta asociación normalizó el proceso de transportar las antiguas tramas de PDH en una nueva generación que se le denominó SDH. Por eso les decía que tiene sus bases precisamente en lo que ya habíamos revisado de PDH. La trama básica de un SDH es el STM1, que significa Synchronous Transport Module Level 1, con una velocidad de 155 megabits por segundo. Es decir, la estructura básica es precisamente esto de aquí, un STM1. Tomen nota de eso. Que esto puede ser preguntita de cuestionario precisamente. La estructura básica de un SDH, el STM1. Significa módulo de nivel 1 de transporte sincrónico. Bien, es la estructura básica. Su velocidad de transmisión es de 155 megabits por segundo. Después vamos a ver que hay varios niveles de STM, de transporte sincrónico, que van aumentando en la medida que se va multiplicando la velocidad y la capacidad de transmisión. Por lo tanto, este sería el nivel más básico para una jerarquía digital SDH. Cada trama, bien, aquí miren lo importante, cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura que se le denomina contenedor. Grábense esta palabrita aquí ahorita porque la van a ver. La van a ver de ahora en adelante. El contenedor es donde se encapsula precisamente la trama. Alrededor del contenedor van a ver otras cosas como por ejemplo un puntero, algo que no tenía PDH, ¿no? El puntero permite seleccionar en el extremo receptor de una forma rápida y eficiente de dónde proviene la información, de qué abonado proviene precisamente la información. Pero en general la trama de bits va contenida
dentro de un encapsulado que se le denomina contenedor. Una vez que son encapsulados, se le añaden las cabeceras de control. Entonces va a tener, además del contenedor, una cabecera de control que sirve para identificar el contenido de la estructura, ¿bien? Y van a ver que también se le agrega un puntero. Después de un proceso de multiplexación, se integran dentro de la estructura STM1, que es la estructura más básica. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe la molestia, no quería interrumpirle. Deme un Me segundo. atrasé un poco, no podía conectarme. Ya. No sé si tal vez me puede ayudar con la lista. Disculpe la molestia o lo hacemos al final. Ya, deme un segundito nada más. A ver, bueno, lo hacemos al final ahorita porque si no tengo que salir de aquí de la presentación. Gracias. Me avisa, a ver, no más. Bueno, entonces, esta sería la estructura básica de la trama de SDH. Después se van a crear niveles superiores. Estos niveles superiores se forman a partir de precisamente de este STM1. A esos niveles superiores se les generaliza de forma STM-N, donde N representa el número de niveles, bien jerárquico. Lógicamente, mientras mayor sea este valor de N, mayor será el número de canales y velocidad de transmisión que se va a proporcionar. Entonces, los niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de bytes varias estructuras STM1, dando lugar, por ejemplo, a niveles como STM4, que lo vamos a ver dentro de un rato. Por lo menos nosotros vamos a llegar aquí hasta el STM4, en lo que es representación gráfica de estructura. Estos son un poco más avanzados ya, que son el STM16, STM64 y STM256. Desde el punto de vista ya de mapeo, diagrama ya de mapeo, resultan ser ya más complejos dibujar esto. Pero vamos a revisar por lo menos hasta la STM4. Entonces, aquí tienen la forma de la trama de un STM1. Esta es la estructura de la trama de un STM1. ¿Qué es lo que tiene? Bien, primero, esta área de carga útil, donde fíjense que todo va metido dentro de un contenedor, ¿no? Esto se le denomina contenedor. Entonces, las tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red. Bien, como les decía, a la trama útil se le agrega una cabecera. A esa cabecera se divide en dos partes, se divide en tres partes precisamente. Bien, que son el path overhead, que es la tara de trayecto. Bien, consiste en una serie de bytes que se utilizan con fines de mantenimiento de red. Y tiene unos punteros que permiten identificar de dónde proviene, de qué abonado proviene la trama. ¿Bien? Lo hace con facilidad. Entonces, a los contenedores se le añade la información adicional. Una de ellas es el path overhead, que ya lo vamos a revisar en detalle. Consiste en una serie de bytes que se agregan con objetivos de mantenimiento. Se le denominan contenedores virtuales. ¿Okay? Y hay otra cabecera otra parte de la cabecera que es la cabecera de sección. Bien, de multiplexación. Tiene que ver con la parte de multiplexación. Bueno, ya la vamos a ver más en detalle. Entonces, la sección overhead, la cabecera de sección, se divide en dos partes. El RSOH, que sería
la sección de overhead R, que es utilizada para aplicaciones entre repetidores y están comprendidos por los bytes de las filas 1 a la 3. Entonces, de la 1 a la 3 corresponden los bytes que tienen que ver con las aplicaciones entre repetidores. Es una cabecera que se agrega para identificar la información a través de los repetidores que van a estar en todo el trayecto de la fibra. Después tenemos el MSOH, que corresponden a las filas de las 5 a la 9. Bien, entonces todo esto sería aquí la parte del MSOH. Las dos tienen que ver con establecer guías para representar a la trama a través de todo el trayecto, entre los repetidores, transmisor y receptor. Bien. Fíjense que en el centro van también los punteros. Estos punteros que están aquí en el centro de esta estructura de cabecera son los que les digo que después van a permitir identificar de qué abonado proviene la información. Entonces, siguiendo la estructura de la trama, tenemos la otra parte de la cabecera que es el path overhead. Eso es cabecera de trayectoria. Entonces tiene, o de camino, su objetivo es monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene. Así que sus fines son de calidad, control de calidad e indicar el tipo de contenedor, porque vamos a ver que de acuerdo al tipo de multiplexación que se realice, vamos a tener varios tipos de contenedores. Bien, varios niveles de contenedores, para decirlo de una forma más clara. Más adelante se va a ver claro eso, porque yo puedo tener dentro de un contenedor varios contenedores internos y se van creando grupos más grandes. Entonces, está compuesto por el contenedor virtual. BC significa contenedor virtual, que es la entidad de carga útil que viaja sin cambios a lo largo de la red. Aquí es donde va precisamente contenido la información. Y hay, por supuesto, otros bytes que se agregan y se desempaquetan en los distintos puntos de transporte. Entonces, de la tabla que vieron anteriormente, aquí está la identificación de qué significa. Cada byte tiene un código y cada código sirve para algo, ¿no? Por ejemplo, J1 es usado para transmitir un puntero identificador sobre la cabecera del path overhead. Por eso les decía que los punteros son identificadores nada más. El código B3 es para el monitoreo de errores en el contenedor virtual de tamaño 4 dentro de la trama STMN. El C2 es para definir la estructura y clase de información que se lleva en el payload. G1 es el estatus y performance del camino utilizado por el payload. Y así sucesivamente, cada byte que está ahí en la trama de overhead tiene un código y cada código o cada byte sirve para algo, identificado por un código diferente. Aquí tenemos otros más, por ejemplo, B5, J2, hay para corrección de errores, hay otro que es para transmitir punteros nuevamente, el J2, todos los que son J son punteros. Hay otro que es para propósito específico de administración y otros que son reservados para uso futuro. Bien, en cuanto a la transmisión de la trama, ya les dijimos hace un rato que la unidad básica es el STM1. ¿Bien? Es la estructura básica. A partir de ella, producto de unos procesos de multiplexación, se pueden crear tramas de mayor nivel. Entonces, para cualquier velocidad STMN, la trama siempre dura 125 microsegundos. Tomen nota de esto, que esto también es una pregunta típica. De hecho, hay algunos cálculos que tienen que ver con este tiempo. La duración de una trama, que es en el caso de SDH es de 125 microsegundos. Tomen nota de eso y también está indicada aquí. ¿Ya tomaron nota de eso? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bien, tema importante aquí.
porque van a ver después que hay algunos ejercicios que van a tener que hacer que van a tener que referirse a esos 125 microsegundos. Entonces, en un STM1 es posible transmitir 8000 tramas por segundo. Otro dato importante. Bien. La menor unidad en esta trama es un byte. La unidad de menor tamaño aquí corresponde a un byte. A 155.52 megabits por segundo, la trama es de 2430 bytes. Existen 9 secciones con 9 bytes de sobrecarga, ¿bien? Que están indicadas aquí. Estas son las 9 secciones que están aquí en la cabecera de la trama como tal. Bueno, entre la cabecera y la carga útil, entre todas ellas existen 9 secciones. Así que esta trama se puede representar de forma matricial o de forma rectangular, cualquiera de las dos formas. Bien, aquí se ve un poquito más claro cómo está estructurada la trama, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, que está representado en forma rectangular, es la trama. Todo esto de aquí, en realidad todo el rectángulo es la trama. Lo que está en azul representa el contenedor virtual y esto de aquí es la sección de overhead, es decir, el encabezado de sección. Dentro de ese encabezado hay 3 partes que ya la vieron ustedes, ¿no? Está el pad overhead, está el R overhead y está el M overhead. Además están los punteros. ¿Okay? Es una organización de bits que ustedes vieron que están codificados y se organizan por filas y columnas, es decir, de forma matricial. Tiene 9 filas por 9 columnas. Entonces, todos los datos aquí se organizan por filas y columnas. Y cada intersección de una fila con una columna representa un código diferente, que significa algo. Como ustedes vieron ya, unos códigos son para mantenimiento, otros son para control de errores, otros son para identificadores, como punteros. Entonces, cada dato, cada dígito ahí tiene una función diferente. Bien. En los equipos de transmisión y de recepción, pues se identifican correctamente esos códigos para saber qué operaciones hay que hacer de forma tal que la trama llegue con la suficiente calidad. Algunos son de controles de calidad, otros son de alarmas, otros son de mantenimiento, otros son de corrección de errores, otros son de punteros. Entonces, todos esos datos van ahí en la sección de cabecera. Entonces, un byte aquí implica una velocidad de transmisión de 64 kilobits por segundo. Así que 64 kilobits por segundo por 9 filas por 270 columnas que existen en total nos dan los 155.52 megabits por segundo de velocidad de transmisión. Ya vimos aquí que toda la sección overhead tiene 9 columnas con 9 filas. Y la duración, 125 microsegundos. Bien. Si nos vamos a un STM de nivel superior, no sería el 1, sino de nivel superior, tendríamos que contemplar que siempre la duración de una trama es de 125 microsegundos, que igual se van a mantener las 9 filas, bien, pero vamos a tener N por 270 columnas. ¿Qué cosa es N? El nivel que tenga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un STM4? ¿Qué habría que hacer ahí? Verán que aquí hay un cálculo simple que puede salir en una prueba también. Yo parto de un STM1. Fíjense que este ejemplo que está aquí arriba es para un STM1. Si quiero un STM de mayor nivel, por ejemplo 4 o 16, lo que tengo que hacer aquí en esta operación es cambiar la N por 4 y multiplicar por 270 columnas. Y con eso, fíjense que aplicando el mismo cálculo que tengo aquí arriba, tendríamos la velocidad de transmisión. Por lo tanto, con mayor nivel jerárquico vamos a tener mayor nivel de transmisión, mayor capacidad de transmisión. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna preguntita hasta ahí? No, Inge. Ok. Bien, vamos a ver cómo está realizado el entramado aquí. El entramado de SDH tiene que ver o parte de lo que ya habíamos revisado sobre PDH. ¿Okay? Es decir, de hecho el SDH tiene como punto de partida la estructura del PDH. Las señales PDH se introducen dentro de un container SDH, que se le denomina contenedor virtual, se representa como BC de una capacidad suficiente. Bien, entonces ese empaquetamiento implica que hay un contenedor con la carga útil, se le suma el path overhead y todo eso forma el contenedor virtual. ¿Okay? Esa señal PDH se inserta de manera asíncrona, es decir, en modo flotante. Se permite que la velocidad binaria fluctúe dentro de unos márgenes. Bien. Aquí tenemos cómo están empaquetadas, ¿no? Tenemos el container, tenemos el path overhead, todo esto es el contenedor virtual. ¿Ven? Aquí se ve un poquito más claro el contenedor virtual. Todo esto va a viajar por aquí por la red de fibra, que comprende los equipos de transmisión de luz, ¿bien? Comprende los splitters, interconectores, amplificadores y llega al extremo del cliente, ¿ven? Aquí tenemos, por ejemplo, equipos de multiplexación, tenemos equipos de potencia óptica, bien. Por acá, por esta otra parte, tenemos elementos de regeneración, bien. Por ejemplo, estos son amplificadores o repetidores de luz. Después tenemos aquí equipos de multiplexación, regeneradores, etc. Y todo esto sería el trayecto por donde va a viajar todo ese empaquetado, ¿bien? Por una red de fibra. Por lo general, y esto tomen nota por ahí, este tipo de sistemas de nivel jerárquico se usan en topologías de anillo. Bien, pónganlo por ahí en alguna parte, se usan en topologías de anillo, por lo general. Entonces, por ahí viajaría la información empaquetada en un contenedor virtual. Ya sabemos que contiene toda la carga útil aquí, más un path overhead. Dentro de ese path overhead también hay unos punteros. Ya van a ver lo que hacen estos punteros. Aquí tenemos los diferentes contenedores que se pueden tener. Normalmente, y casi toda la explicación de aquí, de lo que vamos a ver hoy, está referido a un contenedor C4. Bien, pero pueden haber contenedores de otros niveles, C3, C2, C12. Incluso puede haber combinaciones entre ellos. Ahora, ¿qué significa un contenedor C4? Que vamos a tener una velocidad de 149.760 kilobits por segundo, es decir, aproximadamente 149.7 megabits por segundo, 150 megabits por segundo. Son aproximadamente los 152 que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, tenemos también contenedores C3, C12. Por lo general se trabaja con este de C4. ¿Bien? Que está alrededor de los 150 megabits por segundo. Aquí tenemos ejemplos de carga útiles PDH, por ejemplo un E4 que equivale a 140 megabits por segundo, un T3 de 45 megabits por segundo, un T2 que equivale a 6 megabits por segundo y 2048 para el E1. Esto se refiere exclusivamente a la carga útil, ¿no? Sin tomar en cuenta el path overhead. Aquí seguimos con la parte del entramado y aquí vamos a ver algo interesante. ¿Bien? Fíjense que en esta parte de encabezado no solamente va el overhead, donde vieron todos esos bits de control, señalización y corrección de errores, sino también que va
esto de aquí que es un puntero. Estos punteros permiten identificar con facilidad en el extremo receptor de dónde proviene cada contenedor, o sea, identificar a cada uno de los contenedores. Por ejemplo, yo incluso puedo empaquetar más de un contenedor, como pueden ver aquí, 1, 2, 3 y más también, n número de contenedores pueden ir. En la medida que voy empaquetando más cantidad de contenedores virtuales dentro de otros contenedores virtuales más grandes, pues entonces se va aumentando el nivel jerárquico aquí y la capacidad de transmisión. Pero entonces para poder identificar a cada uno de ellos en el otro extremo, existen estos punteros, donde ellos tienen un código que permiten identificar con facilidad de dónde proviene la información que se está transmitiendo. Entonces lo puedo empaquetar así o en niveles todavía más grandes. Miren, observen que puedo tener n número de contenedores virtuales agrupados. Entonces, en términos generales, un contenedor virtual de orden inferior puede transportarse dentro de uno de orden superior. Bien. Es decir, en la medida en que yo voy agrupando más cantidad de contenedores virtuales, voy formando un contenedor virtual de orden superior. Ahora aquí viene un problema asociado, que es el sincronismo. Mientras más contenedores pueda... Denme un segundito. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como les decía, un contenedor virtual de orden inferior, que sería, por ejemplo, este de aquí arriba, se puede meter dentro de otros contenedores más grandes. A esos contenedores más grandes, por ejemplo, se le denomina TUG. ¿Qué se le llama? Vamos a ver qué significa TUG. Primero, la suma, ojo con esto, pregunta de cuestionario. La suma de un contenedor virtual más un puntero se le denomina unidad de tributario. Bien, ¿qué es el tributario? Es el abonado. Ahí va la información del abonado. Bien, cuando me refiero a abonado, por ejemplo, podría ser un número telefónico de un usuario. Bien, puede ser una trama de información de datos de determinado usuario, etc.
A eso se le denomina unidades tributarias. Ahora, la suma de esto de un contenedor más un puntero se pueden contener dentro de un contenedor más grande. A eso se le llama TUG. ¿Qué es un TUG? Un grupo de unidades de tributario. ¿Tomaron nota de eso? ¿Sí o no? Sí, Inge. Tomen nota. Después voy a hacer preguntas. Miren lo que es un TUG. Es un grupo de unidades de tributario, es decir, que puedo agrupar varias unidades tributarias. Y si agrupo, ojo, varias unidades, varios grupos de unidades tributarias, yo puedo formar un nivel superior de contenedor virtual, que es a lo que se le denomina un BC4. Es decir, que este sería ya un nivel superior de agrupamientos de contenedores virtuales. Ya se pueden imaginar que si cada contenedor de estos corresponde a un tributario, ¿cuántos paquetes de tributarios puedo estar yo enviando simultáneamente por un mismo cable? ¿Ok? Entonces son jerarquías de multiplexación que además tienen que ver con la multiplexación WDM que ya habíamos revisado en la clase anterior. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita? No, Inge. Ok. Bien, entonces vamos a ver algunas cuestiones sobre la multiplexación con SDH. Bien. Entonces, hay varios esquemas de multiplexación. Por ejemplo, tenemos multiplexación SDH de 2 megabits por segundo, lo cual se le denomina aquí UNE1. Podríamos, en este caso, la parte de la unidad básica de PDH es L1, que son 2 megabits por segundo, para formar un STM1. O sea, se parte del E1 correspondiente a PDH, que ya lo hemos revisado anteriormente, para formar un STM1. Se pueden transportar 63 señales de PDH de 2 megabits por segundo con un E1. A continuación se detallan los pasos del mapeo. Bueno, ya luego vamos a ver el mapeo en STM1 mediante un E1. Después se puede tener también multiplexación de 34 megabits por segundo, formando un E3. ¿Qué es eso? Bien. Se ejecutan los mismos pasos del SDH1 de forma similar, pero se pueden transmitir hasta 3 señales de 34 megabits por segundo. Es decir, que vamos a tener ahora mayor capacidad de transmisión, porque voy a poder transmitir hasta 3 señales, cada una de ellas de 34 megabits por segundo. Por lo tanto, con eso formaría un estándar E3 de transmisión. Y tenemos multiplexación SDH de 140 megabits por segundo. Esto es lo que vimos en la tabla hace un ratito. De 140 megabits por segundo formando un E4. Para multiplexar señales PDH, adaptadas a la velocidad de SDH. Entonces se debe incrementar la frecuencia de 140 megabits por segundo a 149.76 megabits por segundo, que son casi los 150 que ya habíamos visto. Y esto se va a hacer mediante justificación de bits. Este tipo de multiplexación ya lo emplea el contenedor virtual de nivel 4. Bien, que sería un C4. Déjame ver una cosa aquí. Se metió una imagen que no tiene que estar aquí. Listo. Entonces, en cuanto a la multiplexación SDH, ya vimos que el contenedor virtual C4, el Virtual Container 4, junto con un puntero forman
una unidad administrativa. Bien. ¿Qué es un contenedor C4? A ver si estamos claros del asunto. ¿Quién me dice? El BC4, profe. Sí, ¿qué es un contenedor BC4? Para estar más claro ya. Y agrupa varios. Se podría conceder como un super... Habla, dale. Diga. Uno primero, el otro después. Contenedor de orden superior que agrupa varios TUGs. Exactamente. Entonces, yo aquí puedo tener varios grupos tributarios dentro de esto. Bien, pero a todo esto se le agrega un puntero. Bien, más por supuesto, la cabecera de trayectoria. Cabecera de trayectoria y se le agrega un puntero. A todo esto, que es el contenedor de nivel 4, con el puntero y la cabecera, se le denomina unidad administrativa. Bien, se le denomina unidad administrativa, que se representa por las siglas AU, una unidad administrativa. Y un STM1 transporta un AUG, que es un grupo de unidades administrativas, es decir, que puedo tener incluso más de una unidad administrativa también. Entonces, fíjense cómo se puede todavía ir escalando en mayor niveles. Y todos esos estándares están regulados por la norma G707 de la UIT. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un AUG? Es un grupo de unidades administrativas. Yo tengo aquí una unidad administrativa y aquí puedo tener un grupo de unidades administrativas que se pueden todavía transportar con mayor nivel de jerarquía. Entonces, se pueden transportar, según esta norma, un AU4 o 3 AU3. Bien, cualquiera de las tres cosas se pueden transmitir. Entonces, puedo transmitir una unidad administrativa que sería un contenedor BC4 junto con sus correspondientes punteros y pad overhead, o puedo incluso transmitir de forma simultánea varios grupos de unidades administrativas con sus correspondientes puntero y sección de cabecera. Todo depende de la forma en que se apliquen los niveles de multiplexación. Entonces, un grupo de unidades administrativas tiene 9 filas por 261 columnas más 9 bytes en la fila 4, que es los punteros. Bien, se le agregan esos punteros. ¿Cuál es el objetivo de los punteros? A ver si tenemos claro el asunto. ¿Para qué sirven esos punteros? Era para identificar también el container, ¿no? Para identificar qué cosa. Ahorita, por ejemplo, en un supergrupo de estos de unidades administrativas, ¿qué cosas es lo que identificaría en puntero? Contenedor. Sí, para el contenedor. Y después dentro del contenedor también hay punteros que identificarán a las unidades tributarias. ¿Y quiénes son los tributarios? Los paquetes de información de los diferentes clientes que van a viajar por la red. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la función de esos punteros, tanto en las unidades tributarias como en los grupos de unidades administrativas, su función es identificar precisamente o a los contenedores o a las unidades tributarias. Entonces, el STMN, que ya es un STM de nivel superior, contiene una sección de cabecera de N por 9 columnas y un payload de N por 261 columnas. Es decir, toda la capacidad
va a incrementarse en dependencia de en qué nivel estemos trabajando aquí. Si N es 4, N es 16, pues ustedes vieron que había de 32 hasta 256. Imagínense hasta dónde puede crecer estos niveles de jerarquía. Solamente incluso aquí estamos analizando nada más que para el STM1 y finalmente veremos un ejemplo con el STM4. Bien, para que tengan una idea de hasta cuánta cantidad de información y cuántos tributarios podría viajar si se aplican estos niveles de jerarquía. Esto es una gran ventaja que tienen las fibras ópticas porque pues tienen una capacidad de información bastante grande. Bien. Recuerden que las velocidades de transmisión en una fibra óptica están en el orden de los terahercios. ¿Ok? ¿A qué frecuencia se transmite por una fibra óptica? A ver si estamos claros del asunto. ¿Alguien tiene idea? ¿Ustedes ya vieron comunicación por fibra óptica o lo están viendo a la par? No, Inge, no vemos todavía eso. Ah, bueno. Pero Entonces, se puede transmitir en el rango de los terahercios. exactamente. Están en el orden de los terahercios, entre 10 a la 14 y 10 a la 16 hercios. Imagínense. Muy alta frecuencia, extremadamente alta frecuencia. Eso permite. Estoy en clase, mi amor, no estoy escuchando nada. Por favor, los micrófonos. Estoy en clase, mi amor, no estoy escuchando. Por favor, los micrófonos. Bien, entonces, eso permite enviar una cantidad de información enorme. Fíjense que la fibra óptica, la capacidad de una fibra óptica está lejos, pero bastante lejos todavía de ser agotada. Bien, la cantidad de información que se puede enviar por una fibra óptica está limitada hoy por hoy solamente por los equipos de transmisión, o sea, los sistemas ópticos que se utilizan para transmisión y recepción, más los equipos de conversión análogo-digital. Ahí es donde puede estar la limitación, no propiamente en el medio de transmisión. El medio de transmisión todavía tiene una capacidad enorme de transmisión. Y estos niveles altos de multiplexación lo que permiten es enviar una enorme cantidad de canales de información por un mismo medio de transmisión. Bien, aquí hay un ejemplo de esquema, por ejemplo, de esquema STM4, que contiene, ¿qué contiene este esquema STM4? Contiene E1, E3, STM1. Es decir, puede contener un E1 que recuerden que era un estándar básico de PDH, también podría contener un E3 que ya lo vimos, que envía 3 canales de 34 megabits por segundo y puede contener también STM1. Todos estos niveles jerárquicos pueden estar contenidos. Esto es un ejemplo de mapeo. Esto es un mapa de multiplexación SDH de formato STM4. ¿Ok? Pues fíjense que estamos aquí en un nivel 4 de STM. Podría contener varios STM1, varios E1 y varios E3. Aquí hay diferentes bloques que hay que saberlos identificar. Cada uno de ellos tiene una función determinada. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos unidades de tributario. Tenemos los grupos de unidades de tributario. Tenemos varios contenedores virtuales que ya sabemos para qué sirven. Tenemos los grupos de unidades administrativas que están aquí. Tenemos los STM. Ya tenemos que saber identificar cada uno de estos bloques para qué sirven, ¿no? Y qué es lo que hace. Entonces, este es un ejemplo de lo que después van a hacer en una tareita que van a realizar después. Revisar un mapa de esto e identificar cada uno de los bloques que están conformando aquí la trama y identificar qué función o qué papel juega en cada bloque. Bien, eso para no hacerles dibujar todo el esquema ese, porque puede ser complicado dibujar el esquema. Pero este sería un ejemplo de mapeo de un STM4. ¿Alguna pregunta, Steve? ¿No? No, hija.
Bien. Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados con SDH. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican las interfaces ópticas? Se contemplan tres amplias categorías de aplicación, que son las intracentrales, los intercentrales y los intercentrales de corta distancia, intercentrales de larga distancia. Por ejemplo, las intracentrales correspondientes a distancias de interconexiones inferiores a los 2 kilómetros aproximadamente. Intercentrales a corta distancia correspondientes a distancias de interconexión de 15 kilómetros aproximadamente. E intercentrales a larga distancia correspondientes a distancias de interconexión de 40 kilómetros, aproximadamente en la ventana de 1310 nanómetros y de 80 kilómetros en la ventana de 1550 nanómetros, que normalmente son las longitudes de onda que se utilizan para transmisión por fibra óptica. Recuerden que una fibra óptica, por ejemplo, en transmisión monomodo, podría llegar a transmitir información hasta 50 kilómetros sin necesidad de repetidor. Ahora, eso es en funcionamiento teórico, porque siempre hay pérdidas por los propios cables, hay pérdidas por interconexiones, por empalmes, etc. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es posible que hayan unidades de regeneración de forma intermedia también, que hay que tomarlo en cuenta. Todos esos son sistemas de interconexión en los sistemas de fibra óptica. Entonces, aquí tenemos un cuadro. Dame un segundito, me están llamando. Bueno, seguimos. Están llamando constantemente de la oficina de la coordinación. Entonces, aquí tenemos en la siguiente tabla las siguientes longitudes de onda, ¿no? Longitud de onda nominal de la fuente. Aquí esto está en nanómetros por si acaso, ¿no? 1310 nanómetros, esto es para la longitud de onda. En corta distancia igual 1300 a 1500, larga distancia de 1310 a 1550. Tipos de fibra, hay varios tipos de fibra. Bueno, ustedes no han dado fibra óptica todavía, pero estos son códigos de fibra estandarizadas que normalmente se maneja la G.652.
Para grandes distancias normalmente se usa transmisión por fibra monomodo. Hay dos modos de propagación en fibra, que es el monomodo y multimodo. ¿Sí saben eso o no han visto eso todavía? ¿Están ahí? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Les decía que hay dos modos fundamentales de propagación en fibra óptica, el multimodo y el monomodo. ¿Han visto eso ya o todavía no? No, Inge, todavía. No, todavía eso no. Eso lo van a ver en noveno. Bueno, en la fibra óptica existen dos modos de propagación, ¿bien? Que son el monomodo y el multimodo. Monomodo significa que hay una única forma de propagarse la luz a través del núcleo de la fibra, es decir, prácticamente en línea recta a través de la fibra. Con ese tipo de fibra se consiguen distancias de transmisión que pueden llegar incluso hasta los 50 kilómetros sin necesidad de repetidoras. Todo depende del tipo de fibra. Por eso hay varios estándares de fibra. Y las multimodos permiten propagar la luz a través de la fibra por múltiples trayectorias. Lo bueno de las fibras multimodo es que permiten hacer viajar muchas ondas de luz de manera simultánea por la fibra. Entonces hay varios estándares para estos tipos de fibra. Por eso las fibras tienen unos códigos de acuerdo a las características, a la capacidad de información, a los modos de propagación, a sus características de índice de refracción. Entonces, por eso están clasificadas como G652, G653, G654. Y les dan algunos detalles de, fíjense que estas ya G653 y 54 funcionan mejor para largas distancias. Deben ser fibras monomodo. Aquí están las distancias de alcance en kilómetros. Aquí están los niveles de jerarquía o de transporte SDH, que tiene que ver con los niveles, la forma en que se multiplexan aquí las señales. Entonces tenemos un nivel STM1, un nivel STM4 y STM16. Aquí les dan las relaciones de interconexión. Bien, y algunos parámetros importantes para las diferentes distancias. Bien, sobre todo las relaciones de interconexión. Entonces, en base a esta tabla, bueno, pues tiene aquí un análisis comparativo que sería bueno que lo tengan por ahí de estudio para ver cómo se contemplan las clasificaciones de interfase ópticas. ¿Bien? Claro que también eso está en dependencia de los equipos de transmisión de luz y de recepción de luz, que ya lo vamos a ver a continuación. De hecho, ustedes hicieron ya una investigación con esa parte. Longitudes de ondas de funcionamiento. Bien. Ya vimos ya más o menos en qué longitudes de onda funcionan, que están en el orden de 2550 nanómetros para ciertas distancias. Entonces, para realizar multiplexación por división de longitud de onda, que es recuerden que este tipo de multiplexación por división de longitud de onda es la que se utiliza fundamentalmente en transmisión por fibra óptica, que se puede utilizar incluso en conjunto con PDM, porque en ciertas formas de multiplexación se contempla también el uso de TDM, pero se involucra con la multiplexación por división de longitud de onda. Entonces, es la multiplexación típica utilizada en fibra óptica. De hecho, fue creada para fibra óptica. Entonces, aquí conviene que se permita una gama lo más amplia posible de longitudes de onda para que el sistema funcione de manera correcta. Esas gamas de longitudes de onda de funcionamiento dependen de los tipos de fibras que se estén utilizando. Por ejemplo, como ustedes vieron en la tabla anterior, tenemos las fibras G652 y G653, cuyas longitudes de onda estaban alrededor de los 1310 a 1550 nanómetros. Sin embargo, eso ya depende de las características propias de la fibra, ¿bien? Y las pérdidas que tienen esas fibras. Entonces, esos valores se han elegido con el objetivo de que el funcionamiento monomodo, fíjense que les dije que normalmente para esas distancias tan grandes,
lo que se utilizan son fibras monomodo, es decir, que se utilizan prácticamente con un solo modo de transmisión, prácticamente en línea recta se propaga el haz de luz por el interior de la fibra, que en este caso sería por el núcleo de la fibra. Con longitudes de ondas que oscilan entre los 1270 nanómetros. Bien. Para los cables de fibra G654 se han aceptado valores de longitud de onda de corte de funcionamiento monomodo en 1530 nanómetros y superior. Entonces, estos son los órdenes de longitud de onda, que también pueden ser preguntitas de examen. Hay que tomar nota de esto. Recuerden que la longitud de onda se da en metros. La longitud de onda está asociada con la frecuencia de operación a través de esta fórmula. ¿Sí conocen esta fórmula, no? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Sí, esto sí lo han visto. Entonces, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales y están relacionados a través de esta fórmula, donde C es la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, precisamente, al hablar aquí, normalmente cuando se trabaja con fibra óptica, el espectro de frecuencia se trabaja normalmente en términos de longitudes de onda. Cuando nosotros trabajamos en radiocomunicación, por ejemplo, microondas, VHF, UHF, nosotros el espectro lo manejamos fundamentalmente en frecuencia. Pero ya cuando se trata de fibra óptica, como la señal electromagnética que viaja por ahí ya tiene forma luminosa, pues entonces usualmente se tiende a trabajar el espectro electromagnético de este medio de transmisión en base a longitudes de onda. Sin embargo, se puede asociar directamente con la frecuencia de operación. ¿Ok? Porque yo puedo relacionar la frecuencia con la longitud de onda a través de esta fórmula. Bien. Equipos transmisores. Bueno, ustedes hicieron una investigación en la tarea de la semana 12, que les dije que la habían hecho bastante bien. ¿Cuáles son los dispositivos que se usan para transmitir luz a través de una fibra óptica? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Ya investigaron esa parte, ¿por qué no me dice? Solo copiaron y pegaron ahí. Díganme. A ver, Aules. Anda, ingeniero. A ver, dígame cuáles son los dispositivos que se usan para enviar luz por una fibra óptica. ¿Cuáles son los dispositivos transmisores que normalmente se usan para transmitir luz por una fibra? Transmitir luz. ¿Cómo? Son los transceivers. Los transceivers, ¿pero qué tiene adentro eso? ¿Por quién produce la luz? A mí lo que me interesa básicamente aquí, dentro hay, claro que hay amplificadores, hay convertidores de corriente a voltaje y de voltaje a corriente. Láser, Inge. Ya. Hay dos, en los sistemas de transmisión ópticos se utilizan dos elementos básicos, fundamentalmente. Son LED, bien, determinados tipos de LED, y diodos láser, que se denominan, bueno, las siglas para el LED ustedes la conocen perfectamente. Bien, ¿qué significa LED? Diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz. Correcto, diodo emisor de luz. Entonces, a ver qué pasa aquí. Tenemos LED, que son diodos emisores de luz, y tenemos diodos láser. Ahora, los diodos láser que se utilizan se conocen con las siglas ILD. Bien. ¿Qué significa esta sigla?
ILD. ¿Sí saben? No, Inge. Diodos de inyección láser. Anoten eso por ahí. Diodos de inyección láser. Ahora, cualquiera de los dos se puede utilizar para transmitir luz por el interior de una fibra. Pero hay que tomar en cuenta algo. Los LED, por lo general, son menos direccionales que los diodos de inyección láser. Eso significa que tienen un cono de apertura de luz mucho más grande que en el caso de los diodos de inyección láser. Y además de eso, por ejemplo, para ciertas fibras como las multimodos podrían introducir pérdidas por dispersión cromática. Los diodos de inyección láser tienen un haz de luz más direccional que los diodos de LED. Tienen menos dispersión cromática porque su luz es monocromática. En cambio, los LED podrían producir luces de diferentes colores. En cambio, los diodos de inyección láser producen una luz monocromática, con lo cual se reduce en primer lugar la dispersión cromática y además tienen una direccionalidad de luz mucho más alta que los de los LED. Incluso se pueden conseguir potencias de emisión de luz más grande que con la de los LED. Por lo general se usan para transmisión de más longitud con fibras de tipo monomodo, los diodos de inyección láser. Aunque para muchas aplicaciones también se usan los diodos emisores de luz. ¿Okay? Entonces, existen varios tipos de diodos fotoemisores. Bien, no solamente uno, hay varios tipos. Hay LED de arsenuro de galio mercurio, hay varios de ellos. Cada uno de ellos tiene una longitud de onda y cumplen con determinados estándares, ¿bien? Y se rigen todos por una normativa también, que después vamos a ver si más adelante la revisamos. Es la misma normativa que se aplica en las transmisiones infrarrojas. Los láseres de modo multilongitudinal se conocen como MLM, que son multilongitudinal mode. Y los láseres, tenemos láseres de modo monolongitudinal, que son los SLM, single longitudinal mode. Entonces, tenemos varios tipos de láser y varios tipos de LED. Para los LED y los láseres, la anchura espectral está especificada por el valor cuadrático medio, bien, es decir, la raíz cuadrada media del máximo de la anchura en condiciones de funcionamiento normalizado. Y los láser SLM, que son para los modos monolongitudinal, la anchura espectral máxima está especificada por la anchura total máxima de la cresta de la longitud de onda central. Esto se mide en dB normalmente. Bueno, estas son características propias del espectro de luz que producen estos dos elementos. Como ya le estoy diciendo en términos generales, normalmente los LED tienen la ventaja de que son menos costosos. Son más fáciles de implementar. Los circuitos con LED tienen menor costo. Sin embargo, pueden tener efectos de dispersión cromática que para la fibra óptica es un problema. Y podrían generar menores potencias de transmisión. Por lo tanto, su uso puede estar restringido por el tipo de distancia que se va a cubrir y el tipo de fibra con la cual se va a transmitir. Los láseres tienen mayor direccionalidad que los LEDs, tienen una luz monocromática por lo general, permiten mayores potencias de transmisión a través de fibras monomodo. Miren todo lo que estoy diciendo, que puede ser preguntitas de cuestionario. No sé si tomaron nota de todo eso. Muchas de esas cosas no están aquí. Una ventaja que también tienen los LED es que su vida útil es bastante grande. Por ejemplo, un LED puede tener una vida útil de hasta 11 años. En promedio. ¿Sabían eso?
el tiempo de vida útil de un LED es bastante alto. Esta es una ventaja. Sus costos también son menores que los de los ILD. Los diodos láser tienen un problema y es, bueno, su luz es perjudicial para la vista humana. Aunque en la fibra esto no es un problema porque la luz no sale, está confinada dentro de la fibra, del núcleo de la fibra. Donde puede ser un problema esto es en las transmisiones infrarrojas por el espacio libre. Pero normalmente para ese tipo de transmisiones no se usan los láser. Salvo que sea entre distancias largas, como por ejemplo comunicar dos edificios por ondas infrarrojas. Pero para la fibra óptica el problema de lo perjudicial de la luz para el ser humano no es un problema porque la luz está confinada dentro del medio. De ahí no va a salir. La fibra está diseñada para que la luz quede confinada dentro del núcleo de la fibra y se propague internamente dentro de ella y prácticamente nada sale de la fibra. ¿Bien? Por no decir nada por completo, pero prácticamente no sale absolutamente nada del interior de la fibra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunta. Inge, existe otro también que en la consulta yo vi que había uno que era BC-Cell, que era igual a la transmisión LED. Ah, una variante de diodo LED. Sí, Bueno, decía verá, que estaba reemplazando ya los LED. Bueno, que están ahorita reemplazando los LED. Sí, puede ser. De hecho, te voy a decir una cosa. Dentro de los LED hay una buena cantidad de variedades de LED. No vayan a pensar que son esos LED que ustedes utilizan para armar sus protoboards y sus circuitos electrónicos. No son esos, no. Hay una gama de diodos LED especiales que se utilizan ya para comunicaciones infrarrojas, que son los que se utilizan, por ejemplo, en los controles remotos, para insertar luz dentro de una fibra. Esos ya son LED que tienen internamente algunas aleaciones especiales, como por ejemplo arsenuro de galio y arsenuro de galio fósforo. También tienen algunos componentes de mercurio. Entonces, hay varias clasificaciones de LED. No vayan a pensar de que los LED que les estoy hablando aquí ahorita son esos que se utilizan para aplicaciones estudiantiles que hacen con sus protoboards. No son esos LED. ¿Bien? Son esos LED blanquitos que ustedes ven transparentes, que normalmente, por ejemplo, están en los controles remotos. Bien, parecidos a eso, que tienen todavía unas potencias de emisión y longitudes de onda diferentes. Son diseñados propiamente para el uso en fibra óptica. Por eso les digo que hay muchas variedades de LED y de hecho la tecnología ha ido cambiando cada vez más, logrando mejores potencias de transmisión, mejores ángulos de apertura, que es un detalle importante en los LED, con mayores potencias de transmisión incluso. Bien. Ahora, eso no quita que los diodos láser todavía presentan algunas mejoras características en cuanto a direccionalidad y potencia de transmisión a la hora de enviar por una fibra óptica. Entonces, para ciertos tipos de fibras, por ejemplo, las monomodo, son más apropiados los ILD. ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, gracias. Bueno, está bien la información. Ya vamos a investigar sobre ese nuevo modelo de LED. ¿Cómo dijo que se llamaba? BC-Cell. Cell. B, la B, V, la C y SL. A ver, S. No, B. B primero, V. Ajá, V, C. ¿Ya? Cell, SL. No, otra S. S, sí, SL. La primera S no es. A la primera S no es. Entonces sería B, BC, SL. SEL. SE. L. L. BC Cell. Ok.
Vamos a investigar eso y vamos a traer la consulta para la próxima clase a ver qué características tienen estos tipos de LED. La verdad no los había visto. Puede ser que sea una variante nueva que estén usando ya. Está interesante. Vamos a investigar sobre esa parte. Bien. En cuanto a la parte de transmisores, otro parámetro importante aquí es la potencia inyectada media. La potencia inyectada media en un punto de referencia S es la potencia media de una secuencia de datos pseudoaleatorias acopladas a la fibra mediante el transmisor. En términos de luz, esto tiende a representarse en términos de decibelio. Bien, cantidad de potencia emitida, que tiene que ver con el número de fotones emitidos. Bueno, la parte de análisis de la luz desde el principio físico fotónico es complejo. Sin embargo, esto tiende a representarse en niveles de luz o de sensibilidad. Entonces, estos valores permiten determinar los valores de sensibilidad y el punto de sobrecarga para el receptor del punto de referencia. El convenio adoptado para el nivel lógico óptico es: la emisión de luz representa un 1 lógico, la ausencia de luz un 0 lógico. Es decir, ¿qué significa esto? Cuando usted transmite una serie de datos, ustedes saben que en transmisión digital se transmite una cadena de unos, ceros y unos y ceros, etcétera, etcétera. El 1 lógico se representa en transmisión de luz a través de una fibra mediante la presencia de luz, y el 0 lógico mediante la ausencia de luz. A una velocidad muy grande, porque ustedes saben que se transmite a una velocidad de operación muy grande dentro de la fibra, estas conmutaciones se producen. Esto lo tiene que producir ¿quién? Precisamente el transmisor. Con un equipo de conmutación electrónica presentan la presencia o ausencia de luz y con eso van formando la cadena de ceros y unos. Eso lo tiene que detectar el receptor también. Esas presencias de luz y ausencias de luz la tiene que detectar el receptor de luz. Bien, de esa forma se transmiten cadenas de datos que son los bits de información a través de una fibra óptica. Entonces, esto es importante aquí. Bien, ¿cuál es el convenio que se maneja a través de una fibra óptica? La emisión de luz representa un 1 lógico y la ausencia de emisión representa un 0 lógico. Bueno, aquí falta algo. Falta aquí, antes de irme de aquí, qué es lo que pasa en el extremo receptor. Y ustedes también investigaron sobre eso. A ver, ¿qué investigaron sobre el extremo receptor? ¿Qué dispositivos se utilizan para detectar luz en el otro extremo? ¿Quién me dice? Señorita Oña, ¿está por ahí? Se nos fue. Jimena Quillupangui. Un fotodetector. ¿Cómo? Un fotodetector. Fotodetectores, sí, pero ¿quiénes son los fotodetectores? ¿Qué elementos se utilizan para detectar luz? Un pin o APD. Un diodo APD, sí. ¿Qué significa un diodo APD? Eso está correcto. Fotodiodos. Son fotodiodos, correcto. Hay dos tipos de diodos que se utilizan para detectar luz. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el APD. ¿Qué significa APD? ¿No investigaron eso? No. ¿Sí o no? Bueno, a ver, anoten ahí. Esto significa
Fotodiodo de avalancha. Perdón, Inge, ¿cómo dijo? Fotodiodo de avalancha. Los diodos APD son uno de los elementos que se utilizan fundamentalmente para detectar luz en sistemas ópticos. Pero no es el único. Tenemos los diodos PIN, fotodiodos de tipo PIN. ¿Qué significan estos diodos? Que son diodos fotodetectores de luz con unión intrínseca, unión PN intrínseca. Entonces, revisen esa parte de ahí, que ustedes tienen que haberla consultado cuando hicieron la tarea anterior, y deben haber puesto también los receptores de luz, porque eso fue una de las cosas que les pedí ahí, que yo sí vi que lo hicieron, pero parece que ya se les olvidó. Entonces, tenemos los fotodiodos de avalancha y los diodos de tipo PIN, fotodiodos PIN. Esos son normalmente los dos tipos de elementos detectores de luz. Lógicamente, que no es tan así, no es solamente el elemento detector y ya. Después del bloque donde están estos diodos, vienen convertidores de corriente a voltaje, porque recuerden que hay que convertir, o sea, ellos reciben una onda electromagnética en forma de luz y la convierten a corriente, y esa corriente hay que convertirla a niveles de voltaje para que sean interpretados por los demás circuitos que después corresponden, que son ya circuitos electrónicos que tienen que transmitir la señal de forma eléctrica. Acuérdense que la información que viaja por la luz, por la fibra, es luz. Y la mayoría después de los circuitos electrónicos a los cuales tiene que llegar esa señal, por ejemplo, una señal de audio, tendrá que pasar después a elementos amplificadores de audio, filtros, etcétera, que son elementos electrónicos que trabajan bajo niveles de corriente eléctrica. Por lo tanto, esa luz hay que convertirla a niveles de voltaje, de tensión eléctrica, para que puedan ser interpretados por otros circuitos de acoplamiento que finalmente van tanto en la parte de transmisión como en la parte de recepción. ¿Sí está claro esa parte, no? Entonces, no es solamente estos elementos aislados, van acoplados. Primero, tanto en la parte de transmisión con convertidores análogos digitales. Después vienen convertidores de voltaje a corriente en la parte de transmisión y de corriente a voltaje en la parte de recepción, donde también pueden haber convertidores digitales análogos. ¿Ok? Entonces, todos esos bloques conforman un sistema de transmisión por fibra óptica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí les quedó claro esa parte o no? Sí, Inge, gracias. Okay. Bueno, vamos a ver algunas ventajas y desventajas del uso de SDH. Bien, igual esto es ya entramos en la parte de resumen. Entonces, las ventajas y desventajas de SDH son las siguientes. Primero, el proceso de multiplexación con SDH es más directo con respecto a PDH. La utilización de punteros permite una localización sencilla y rápida de las señales tributarias de la información. El procesamiento de la señal se lleva a cabo a nivel de STM1, que ya lo vimos. Esta es la unidad básica de trama del SDH. Otra de las ventajas es que las señales de velocidades superiores son síncronas entre sí y están en fases para ser generadas localmente por cada nodo de la red. Aquí, acuérdense que el PDH era presíncrono, es decir, era parcialmente sincrónico. Aquí sí se manejan niveles de sincronismo. Aquí el sincronismo sí es un tema importante, sumamente importante. Eso puede ser por una parte una ventaja. Bien, al estar sincronizadas todas las tramas entre sí, pues tenemos una mayor precisión entre el equipo de transmisión y el equipo de recepción.
Las tramas tributarias de las señales de línea pueden ser subdivididas para acomodar cargas lesíncronas. Esto viene ya del formato PDH, es decir, en términos simples, SDH es compatible con PDH, es decir, que yo puedo enviar tramas PDH sobre SDH. Y tráfico ATM también, o unidades de menor orden también. Permite, o sea, aquí SDH tiene una ventaja que es, primero que están creados precisamente todos los estándares, están normalizados ya los estándares para SDH, algo que tenía serios problemas PDH. Bien, la compatibilidad entre estándares, ustedes saben que habían PDH para la norma norteamericana, europea y japonesa. Aquí, en cambio, una de las cosas que se ha logrado aquí con la Unión Internacional de Telecomunicaciones es estandarizar el estándar para que los diferentes proveedores se manejen a través de un mismo estándar. Entonces, compatibilidad eléctrica y óptica entre los equipos de los distintos proveedores. Un STM1 tiene la capacidad de agrupar varios E1 y T1 de forma multiplexada. ¿Ok? Entonces, aquí tienen algunas de las ventajas que podríamos ir resumiendo. La compatibilidad eléctrica y óptica entre los equipos de distintos proveedores. Esto es lo que les estaba diciendo hace un rato, que se logró estandarizar esto a través de las distintas organizaciones internacionales para que los distintos proveedores se manejen con un mismo estándar. Algo que no pasaba en PDH, porque ustedes recuerdan que teníamos varios niveles estandarizados, unos para las normas americanas, otra para las normas europeas y otra para las normas japonesas. En el caso de la norma norteamericana, empezaban con la letra T, los T1, los T2, etc. En Europa, en el estándar europeo, el E1, el E2, el E3, y en la parte del estándar japonés se manejaban con la letra J. ¿Ok? Ahora, algunas desventajas que puede tener este SDH. Algunas redes PDH actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son compatibles con SDH. Bien, normalmente la estructura PDH sí es compatible con SDH, porque incluso ustedes saben que en su estructura básica se basa precisamente en lo que ya se había establecido para PDH. De hecho, ustedes vieron en el ejemplo del mapeo STM4 que se podía transmitir estructuras PDH como un T1 o un T3. Entonces, pero ya hay algunas redes, existen algunas redes PDH que ya tienen otro tipo de flexibilidad y no son compatibles con SDH. Otra que podría ser una desventaja es que, primero, las precisiones de sincronismo aquí son altas. Aquí sí se requiere necesidad de sincronismo. Y eso implica que todos los servicios aquí para multiplexación, transmisión, empaquetamiento y transporte trabajen con la misma referencia de temporización. Entonces, ¿qué es lo que contribuye a esto? A aumentar un poquito la complejidad del sistema como tal, porque se requieren altos niveles de temporización y sincronismo. Y otra cosa aquí importante es que el principio de compatibilidad ha estado por encima de la optimización del ancho de banda. ¿Qué es lo que vieron ustedes de diferencia del SDH con el PDH en cuanto a la estructura de trama? Díganme, a ver si comprendieron la idea. ¿Alguien me puede decir qué había de diferente en SDH con relación a PDH? En cuanto a la estructura de la trama. Dígame. Sería de que se considera síncrono para canales en el mismo nivel de multiplexación. Ya, pero la trama, ¿qué se le incorporaba a la trama que no lo tenía la... Ustedes vieron que se le... Los punteros, ingeniero. Los punteros y algo más. ¿Qué más? Antes de los punteros había otra trama que se manejaba por filas y columnas, ¿se acuerdan? El container con el contenedor. No, el contenedor no.
alante del contenedor que había. Esa sección que se maneja por filas y columnas, matricial. La sección de overhead. El overhead, es decir, la cabecera, la sección de cabecera. ¿Y qué implica tener una sección de cabecera donde ahí se aumentan bytes? ¿Se acuerdan que había un montón de bytes codificados con un código diferente? Que unos son para señalización, otros son para control de calidad, otros son para control de errores, otros son para punteros. ¿Qué implica tener un número de filas y columnas ahí llenas de bytes? ¿Qué aumenta eso? ¿Qué creen que provoque de aumento eso? ¿No aumentaría el ancho de banda necesario? Si estoy mandando más cantidad de bits que no son de información propiamente. Entonces, a esa trama, o sea, la carga útil, observen que la carga útil de la información en la trama se le aumenta una cabecera. Y encima de eso también unos punteros. Entonces, todo esto aquí son bytes de información que incluso dependiendo del orden de nivel del SDH puede ser más grande o más pequeño, ustedes lo vieron, porque eso se multiplica por el valor de n y por el número de filas y columnas. Y eso equivale a aumentar la capacidad de información, la velocidad de transmisión necesaria. Entonces, eso provoca un aumento de ancho de banda. Claro, eso tiene, o sea, al colocar eso tiene una ventaja. Primero, establecer los niveles de estandarización, esas compatibilidades con todos los sistemas, porque aquí vienen bits de control, bits de mantenimiento, bits de corrección de error, bits de identificación. Entonces, aumenta la complejidad, pero aumenta la precisión, bien, por una parte, pero se sacrifica un poco la estandarización con relación al ancho de banda. Esa es una de las desventajas que podríamos mencionar aquí. Que por una parte es mejor desde el punto de vista de identificación, de control de errores, de transmisión de la información, de calidad del envío de la información. Pero por otro lado, se desperdician bytes aquí que no son propiamente información, porque la información está aquí, en la carga útil. La información real va aquí. Estos son otros bytes que se agregan, bien, que lo que hacen es aumentar un poco el tamaño de la trama y eso a la larga implica mayores requerimientos de ancho de banda. Entonces, por un lado se ganó en sincronismo, en estandarización, pero por otro lado se perdió un poco en ancho de banda. Eso es una de las ventajas que podríamos mencionar. ¿Alguna duda con eso ahí? No sé si tomaron nota, ¿les quedó claro? Sí. Bueno, vamos a hacer un resumen del SDH, bien, de las principales cosas que hemos revisado. SDH presenta varios tipos de topología. Como yo les dije, pueden presentarse varios tipos de topología. Bien, estrella, deltas, etcétera, pero la topología más habitual en el uso del SDH es la topología de anillos de fibra. La trama STMN dura 125 microsegundos. Es decir, independientemente de cuál sea el nivel aquí del STM, puede ser 1 o 4, siempre una trama dura 125 microsegundos. La cabecera, que es la sección de overhead, tiene un determinado número de bytes. ¿Cómo se calculan esos números de bytes en la cabecera? Y observen que esto puede ser una pregunta de cálculo o de examen. Porque si yo le digo, a ver, un STM4, ¿bien? ¿Cuánto vale N aquí? En este caso. Dígame. 4. 4. Entonces tendría que multiplicar 4 por 9 por 9. 9 y 9. ¿Por qué 9 por 9? A ver, ¿quién me dice por qué 9 por 9? ¿Qué pasó? 9 filas por 9 columnas en el overhead.
Exacto, porque esta cabecera tiene una estructura matricial de 9 filas por 9 columnas. Es decir, que las 9 filas por las 9 columnas me va a dar a mí la cantidad de bytes. Y eso multiplicado por el número de nivel de STM con el que estoy manejando. Es 4, entonces sería 4 por 9 por 9. Y ese cálculo se realiza. Si es 1, 1 por 9 por 9. ¿Ok? Los flujos PDH se transportan en contenedores virtuales. Es decir, que los contenedores virtuales de SDH precisamente lo que transportan son flujos de datos PDH, es decir, presíncronos. Y van contenidos dentro de ciertos contenedores virtuales. Eso es lo que se transmite por un SDH. Con eso estamos viendo que SDH es un nivel jerárquico superior al PDH. Hay flexibilidad en la multiplexación, que es otra característica de esto. No se puede formar cualquier combinación de contenedores. ¿Okay? Hay que seguir las pautas establecidas. Como ya vieron hace un rato, las unidades de administración, los grupos de unidad de administración, los contenedores virtuales, las unidades de tributario. Hay un esquema específico para ir formando las diferentes estructuras. ¿De acuerdo? En un STM1 pueden haber una señal de 140 megabits por segundo, que es el estándar E4 de acuerdo a la norma europea de PDH, o 3 señales de 34 a 45 megabits por segundo, que es el E3 o un T3. E3, recuerden que es el estándar PDH de la norma europea, y T3 es el estándar PDH de la norma americana. Bien, en la norma europea se usan 34 megabits por segundo. En el estándar americano, 45 megabits por segundo. Esas 3 señales pueden ir dentro de un contenedor STM1. Bien, y eso formaría un contenedor virtual de orden o de nivel 3. Cada una de ellas se puede sustituir por 21 E1. Bien, otra característica. El E1 también es un estándar de PDH de la norma europea. Los STM1 se pueden concatenar en potencias de 4. Es decir, podríamos tener STM1 después le seguiría STM4. Después, ¿qué vendría? ¿Cuál sería el nivel siguiente entonces? Si es en potencias de 4. 8. No. 16. 16. Y después. $64, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma de ir aumentando los niveles de jerarquía en ese tema. Estos valores representan los valores de n, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Inge. Bueno, hasta ahí lo referente a la presentación. Ustedes tienen que hacer ahora una tareita. Por cierto, había una tarea en la semana 13. ¿Qué pasó con esa tarea? No vi que la estuvieran haciendo. Y no es difícil tampoco. Cuéntenme cómo le fue con eso. ¿Ya la revisaron? La verdad no. Sí, pero o sea, ¿todo es teoría o hay que hacer cálculos?
Porque vi que hay 5 preguntas y hay que hacer un análisis comparativo. Exacto. Mayormente no tiene mucho cálculo, pero sí hay que tener claro todas las velocidades de transmisión y los estándares para los las diferentes categorías de las normas americanas, europeas y japonesa de la jerarquía SDH. Y después finalizar con una tabla comparativa. Así que yo no creo que tenga ningún problema porque toda esa información está ahí en la presentación. Y además, también hay bastante información. Yo incluso les puse por ahí unos archivos de PDF y hay bastante información también en el internet sobre esta parte. Ahora van a tener que hacer otra. Y ya les voy a indicar cuál es. Así que las van a hacer las dos juntas porque no creo, o sea, las dos están relacionadas, solo que la primera es con SDH, con PDH y la segunda es con SDH. Les voy a mostrar ahorita cuál es. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí. Aquí ya tienen que ver, aquí sí hay que hacer unos cálculos simples de cuántos bits contiene una trama de SDH y a qué velocidad se transmite. Cuáles son las velocidades estandarizadas de SDH, que son varias. Cuáles son las velocidades estandarizadas de SONET. SONET, recuerden que es, en un principio, el nombre con el que se le concibió cuando se creó el SDH, que se creó sobre un estándar básico que es el STM1. ¿Ok? ¿Cuántos bits contiene una trama STM64? ¿Cuál es el tiempo de duración de la trama? ¿A qué velocidad se transmite? Todo eso se puede buscar la información y calcularlo si es necesario. ¿Cuántas conversaciones telefónicas podría transmitir una trama STM1? Aquí ya tendría que hacer un pequeño análisis. Dice, considere que debido al overhead, la eficiencia es del 83%. Hay que hacer un pequeño análisis aquí, que tampoco es difícil. Dibuje los esquemas básicos de topologías de red que se pueden tener en los sistemas de transmisión SDH. Para cada topología, especifique los tipos de equipos y las funciones de cada uno de ellos. Entonces, aquí pueden hacer dos cosas, o realizar el dibujo, bien, para eso hay bastante información, tanto aquí en la presentación como en algunos PDF, que incluso ya les vi que en la plataforma también habían algunos PDF y otros que yo subí. Si no, en el internet también hay bastante información de eso. Pueden hacer ustedes el dibujo, o si se les dificulta hacer el dibujo, pueden presentar una imagen de la estructura y explicarla, es decir, qué función hace cada bloque. De hecho, yo les puse aquí un mapeo. Esto es un mapeo de una estructura SDH, bien, que básicamente representa un sistema STMN de nivel N. Y aquí tienen casi todos los bloques que se utilizan aquí. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con este diagrama? Identificar a cada uno de los bloques y explicar brevemente cómo es la estructura de cada bloque y qué función realiza. Eso para no mandarle a hacer el dibujo. En el primero le piden el dibujo, pero ustedes pueden buscarse un diagrama si se les dificulta el dibujo, o pueden hacer el dibujo. ¿De acuerdo? Aquí en cambio le doy el dibujo y usted tiene que identificar cada bloque, qué estructura tiene. Por ejemplo, aquí mire, tenemos los contenedores virtuales de orden 3, de orden 12, tenemos las unidades de tributario, tenemos los grupos de unidades de tributario, tenemos las unidades de administración y los grupos de unidades de administración aquí. Entonces, como ya lo vimos en la presentación, usted tiene que identificarlo e ir explicando qué estructura interna tienen y para qué sirven. Esto puede ser una pregunta de examen, porque yo les puedo dar una sección de este diagrama y ustedes tienen que saber identificar cada uno de estos bloques, su funcionamiento y la estructura. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa es la tarea para la semana 14. La de la semana 13 es parecida a esa, un poco más simple todavía, porque es básicamente recuperar toda la información que hay ahí en la presentación. ¿Alguna pregunta, dudas con ese deber? Díganme. ¿No hay dudas?
En la tarea de SMH es, en la pregunta 5 el dibujo, no lo entendí cómo tenemos que hacer los dibujos. La figura que yo les mostré. O el que tienen que dibujar. El que hay que dibujar en la pregunta 5. El que hay que dibujar es parecido a la figura que les mostré yo. Ah. Pero estas son las topologías. Esto le llaman en PDH el mapeo. Bien. Por ejemplo, yo les dije que en las estructuras fundamentalmente se usan los sistemas de anillos. Entonces tú te puedes buscar, una de las estructuras aquí es la topología de red en anillo. Eso está ahí en los PDF que están ahí. Yo les voy a subir incluso otro PDF para que ustedes lo tengan de información adicional. Aunque hay bastante información de eso en el Internet. Lo pueden revisar. Entonces usted puede revisar esa topología en anillo, hacerse un pequeño esquema usted mismo, o si no, puede insertar una imagen que indique de qué topología. O sea, lo que tiene que identificar las diferentes topologías que existen y mostrarla de manera gráfica. Aquí, en cambio, te doy un gráfico de un mapeo de una red SDH de nivel STMN, y lo que tienes que hacer es de cada bloque de esto explicar cómo es su estructura interna, qué hace, qué cosa es por ejemplo, un grupo tributario de orden 3, qué estructura tiene, de manera simple, no hay que estar hablando tanto aquí. Esto es concreto. Un TUG es tanto y tiene tal estructura de trama con tanto overhead o tantos contenedores virtuales. Punto. Y sirve para esto. Esa es la idea de cada bloque de esto. Saberlos identificar, saber su estructura y para qué sirve. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es parecido a esto que te estoy mostrando aquí. Aunque aquí se refiere más a las topologías de red. Topologías de red. Recuerden que les dije que la más usada es la topología de anillo. Entonces, deben empezar por presentar una topología de anillo de una red SDH. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen dos trabajos que hacer ahí. Creo que los dos van a tener que hacer a la par porque los dos tienen relación con la misma presentación. El primero tienen que terminarlo en esta semana y el segundo ya sería para la semana siguiente. Esta semana el cuestionario sería entonces de PDH, el de la semana siguiente sería sobre SDH. ¿Alguna duda ahí? ¿Cómo estamos para el examen final? ¿Ya se están preparando? ¿Están estudiando? Mucha materia, Inge. Es bastante materia. Aquí hay bastante materia porque aquí ya les dije al principio que tienen, por ejemplo, capacidad del canal. Dentro de la capacidad del canal tenemos teorema de Shannon, tenemos teorema de Nyquist. Después vieron códigos de línea y ahí tenemos varios códigos de línea. Por ejemplo, código importante el HDB3, el Manchester diferencial. Esos tenemos que prestarle bastante atención. Bien. Tal vez en menor medida el polar con retorno a cero y el unipolar sin retorno a cero. Pero los fundamentales son eso, el HDB3, el Manchester y el Manchester diferencial. De ahí pasaron seguramente a modulación, ¿no? En modulación tiene modulación por conmutación de frecuencia, FCK, que tiene la modulación por conmutación de amplitud, que la ASK, FSK, después vinieron PSK, que es por conmutación de fase, después tienen QAM, sumamente importante la QAM. Yo ya le estoy adelantando que la QAM no se las va a quitar nadie del examen de encima, porque eso es un tipo de modulación que se utiliza en transmisiones de microondas y en comunicaciones satelitales fundamentalmente. Entonces, es una de las más empleadas, sobre todo la 8 QAM y la 16 QAM. De ahí vimos modulación PCM, que es sumamente importante, sobre todo esos ejercicios que hicimos del cálculo de bits necesario. Y la parte de multiplexación, donde lo fundamental está en TDM, FDM y WDM.
y esta parte de jerarquía PDH y SDH, que no es tan práctica, pero sí tiene bastante información importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, por favor, dedíquense a hacer esas tareas. De aquí en 2 semanas vamos a empezar ya con las actividades de refuerzo académico para que en la semana 16 realicen ya el examen final. ¿Ok? Entonces vayan preparándose en ese sentido. Si no hay nada más, voy a dar por concluido porque tengo otra clase ahorita. Inge, disculpe. Dígame. Ah, lo de la asistencia. Dígame el nombre. Nombre. Cañar, Inge. Cañar y quién más. Novoa, ingeniero, gracias. Cañar y Novoa, ya. Ok. Verónica por favor. Mazapanta, profe, porfa. ¿Cómo? Verónica Mazapanta. Ya. Celine, Inge, por favor. Inge, Samantha Landeta también tiene problemas con el micrófono. Ya le va a levantar la mano. Ya. Ok, ya le pongo. ¿Alguien más? Bien. Ok, nos vemos la siguiente semana, chicos. Trabajen. Bien, nos vemos la siguiente semana. Que tengan una buena noche y pasen bien. Gracias, Inge. Ya, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta